quiero hablar en esta noche acerca de la cura de Dios para la indecisión. Es un problema que afecta la vida de muchas personas. No es muy fácil tomar decisiones. A veces motivamos a otros a tomarlas, pero cuando nos corresponde a nosotros, se convierte en un gran problema. Este Salmo 23 nos habla acerca del cuidado de Dios para con sus hijos, para con cada una de sus ovejas. Y es un reto a nosotros a confiar plenamente en el cuidado de Dios y la guianza de Él. El texto que acabamos de leer, la última parte del versículo 3, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Habla de guiarnos por senda de rectitud, por caminos de justicia. Y la motivación es únicamente el amor a su nombre. El versículo 4 dice que aunque ande por valles tenebrosos, no tengo miedo, no temo ningún peligro, porque tú estás a mi lado, porque tú estás conmigo. Tu vara de pastor me reconforta. La Reina Valera traduce: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mis estimados hermanos y amigos, el éxito en la vida es básicamente una cuestión de tomar sabias decisiones. Pero las decisiones no siempre son fáciles de tomar. Mucha gente se esfuerza en esta área por tomar buenas decisiones. La Biblia dice en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra griega para inconstante literalmente significa tambalearse como un borracho. O sea que el hombre de doble ánimo se tambalea como un borracho. Hoy toma una decisión y mañana toma otra. Esa persona no llega a ninguna parte porque la inseguridad le impide avanzar. Y el estrés que sufre cada vez que va a tomar una decisión y aún después que la ha tomado es terrible. A veces, después que tomamos una decisión, comenzamos a hacer nuestras suposiciones. Hice lo correcto, y qué tal que no. Vacilamos de un lado para otro y eso nos genera mucho estrés, nos genera mucha ansiedad y mucha agonía. Nos preguntamos nosotros, ¿existe algún antídoto, alguna terapia de Dios para esta clase de estrés que viene después de tomar una decisión? Y la respuesta, mi amigo y mi hermano que me escucha, es sí. Aquí en la cuarta frase del Salmo 23, el versículo 3 dice: me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El antídoto de Dios al estrés, o la terapia de Dios, hoy está muy de moda hablar de terapia para todo, bueno, o la terapia de Dios para el estrés, para cuando se toman decisiones en la vida, es permitir que Dios nos guíe. Recuerda, el Señor es mi pastor y por lo tanto yo confío plenamente en su tierno cuidado. El buen pastor no solo nos alimenta, Él nos guía. El buen pastor no solo nos protege, Él también nos dirige. Dios dijo: yo te guiaré a través de esta vida si confías en mí. Dios no quiere que usted esté confundido o estresado por tratar de entender su voluntad o por reconocer la dirección. Solo necesita que usted aprenda a confiar.
Yo sé que a veces nosotros queremos que todo se nos diga por adelantado, y si no, no damos un paso. Pues bien, si tú vas a caminar con Dios, tienes que aprender a confiar. Recuerda cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Así es que Abraham tenía que salir solo creyendo que Dios le iba a mostrar un lugar. Él no iba a cuestionar, pero ¿dónde? ¿Hacia dónde voy? No. ¿Y cómo es ese lugar? Solo salió creyendo. Así es que, mi estimado hermano y amigo, ¿cómo sabremos? ¿Cómo dejaremos que Dios nos guíe por el camino correcto? La Biblia, la palabra de Dios, dice que tenemos que aprender a confiar en Él. Y quiero en esta hora resaltar 4 cosas que debemos hacer para podernos dejar guiar por Dios. Primero, debes reconocer y admitir que necesitas un guía. Recuérdalo muy bien. Debes reconocer y admitir que necesitas un guía. Dios promete guiarnos si somos humildes para aceptar su guía. En Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero conducen a la muerte. Y en Isaías 53:6 dice el profeta: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así es que, mis estimados hermanos, aquí se evidencia que necesitamos un guía. Hay caminos, podríamos traducirlo de esta manera, hay estilos de vida, hay comportamientos que al ser humano le parecen derecho, le parecen correctos, pero que conducen a la muerte. Tal vez tú seas de los que piensen que el vivir en unión libre es correcto porque la mayoría lo hace. Hay conductas que al hombre le parecen derecho, pero conducen a la muerte porque violan el principio de Dios para el matrimonio, cuando dice que Dios aborrece el hecho mancillado. Honroso sea el matrimonio en todo y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Así es que hay muchos caminos o muchas conductas que al ser humano le parecen correctas, pero conducen a la muerte. Isaías nos dice que todos nos descarriamos como ovejas y cada cual transitó por su camino. Hoy vivimos en un mundo relativo, donde cada quien tiene su propio concepto de Dios y su propio concepto de moral, su propio concepto de ética y justicia. Cada quien propugna por que lo que considera correcto es lo ideal. Y hemos dejado de lado el camino de Dios. Y el camino de Dios se encuentra en su palabra. Ahora bien, ¿qué similitudes tenemos con las ovejas? ¿Por qué es tan difícil para algunas personas aceptar ser guiados por alguien? El problema es que somos demasiado arrogantes. Recuerda que Dios promete guiar a los que son humildes. A los arrogantes Dios los mira de lejos. Las personas humildes son enseñables, se dejan orientar. Con razón Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los humildes, los mansos. Ser pobre en espíritu es reconocer la precariedad espiritual, es reconocer nuestra condición espiritual y entender que no podemos producir ningún cambio con nuestro esfuerzo humano. Como dijera Charles Spurgeon,
La moralidad te puede mantener fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Cristo te puede mantener fuera del infierno. Así es que el hombre humilde, el pobre en espíritu, reconoce su condición y no importa qué tan bueno seas, entiende que el único que lo puede salvar es el Señor Jesucristo. Y viene a Él rendido y se deja guiar, se deja enseñar, se deja orientar por el buen camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El insistir en seguir por nuestros propios caminos nos va a producir estrés innecesario y finalmente nos conducirá a la muerte. Por lo tanto, debes reconocer y admitir que necesitas un guía, y ese guía se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él ha prometido guiarnos por el buen camino. Y el camino lo encontramos leyendo la palabra, porque ella es el pergamino del caminante. Es allí donde encontramos el camino de Dios para la familia, para el matrimonio, para la economía, el camino de Dios para manejar las situaciones de angustia y de estrés, el camino de Dios para enfrentar los problemas de la vida. Pero cuando dejamos de lado a nuestro guía, entonces tenemos que recurrir a nuestros propios métodos para encontrar solución a nuestros problemas de angustia y de ansiedad. Pero si nos dejamos guiar por Él, disfrutaremos de paz y de descanso. Israel en su tiempo como nación dejó a Dios y prefirió seguir a agoreros, adivinos, a sortílegos, magos y encantadores, y se desvió del buen camino por su arrogancia. Ahora bien, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios es un guía confiable? En el Salmo 25:9 dice: Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Aquí encontramos, mi hermano y mi amigo que me escucha, dos promesas. Te hago la pregunta: ¿a quiénes dirige Dios y a quiénes enseña? Y la respuesta es sencilla: Él dirige en justicia a los humildes y les enseña su camino. Simplemente analízate tú mismo. Es fácil cuando uno puede enseñarle a alguien que es humilde, que es enseñable, se deja orientar, pero hay personas que no se dejan orientar, son arrogantes, consideran que lo saben todo. Muchos de los problemas que se dan en el contexto conyugal es precisamente por la arrogancia. Hay una competencia porque ambos consideran que se la saben toda en la vida. Y de esta manera, en vez de someterse juntos a la guianza del Señor, más bien compiten por quién tiene la razón para dirigir la vida, el rumbo del matrimonio y la familia. Mis estimados hermanos y amigos, si hay un momento en la vida en que necesitamos la guía de Dios, es cuando intentamos compartir de Jesús con otros. Ahora bien, ¿de qué manera podemos estar seguros de que Él nos guía cuando llega la oportunidad de hablar a alguien de Jesús? Solamente cuando mantenemos una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Segundo lugar, debes pedir su dirección. Si reconoces y admites que necesitas un guía, debes pedir su dirección. Ahora bien, necesitamos reconocer cómo la sabiduría de Dios puede reducir la tensión al temor y la tensión al tomar decisiones. En Santiago 1, 5, 6 nos dice Santiago cómo podemos acceder a la sabiduría de Dios. Dice Santiago allí de una manera poderosa, que la sabiduría que viene de Dios
no es simplemente conocimiento intelectual. Yo quiero que leamos este texto porque es bastante diciente, muy significativo para nuestra vida y tiene una gran enseñanza para nosotros en esta hora. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, el versículo 5 y 6. Dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Mis estimados hermanos, la pregunta es: ¿qué impedirá que Dios nos dé la sabiduría que necesitamos? Simplemente la duda o la incredulidad. Pero la sabiduría que viene de Dios, que aquí se describe, no es conocimiento intelectual o especulación filosófica, sino comprensión espiritual del propósito de Dios de la prueba. Cuando Dios concede un don, lo hace generosamente, sin reparos. En este tiempo estamos pasando por pruebas. Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y bueno, tal vez tú digas: no, pero este no es un momento para estar alegre. A veces más bien estamos tristes o angustiados o estresados. Pues bien, Santiago dice que debes tener por sumo gozo. No es que Él quiera que seas masoquista, no. Lo que pasa es que, dice Santiago, que si te falta sabiduría para entender el propósito de Dios en medio de una crisis o de una prueba, o de un problema o de una aflicción, tú debes pedirle a Dios que te dé sabiduría para que puedas tener una comprensión espiritual del propósito de Dios de esa prueba. Y dice Santiago que debes pedir porque Dios da generosamente. Cuando Dios concede un don, lo hace con generosidad, sin reproche. Él te permitirá entender e interpretar la realidad que estás viviendo, para que puedas descubrir el propósito de Dios para tu vida y puedas sacarle el mayor provecho a aquella experiencia, aunque parezca dolorosa, pero puedes sacarle un buen provecho. Escúchame bien. Después que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestra fe en Él crece cuando confiamos en Él. Y este crecimiento en la fe es la marca de un cristiano maduro. Por eso Santiago 3:17 describe la sabiduría práctica y moral, no el conocimiento teórico, cuando dice Santiago que la sabiduría que viene del cielo es pura, es amable, es pacífica, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría práctica, una sabiduría moral, una sabiduría que viene del cielo. No es un conocimiento teórico, es una sabiduría que realmente te genera grandes beneficios. Eres vivificado de acuerdo a la palabra de Dios. En tercer lugar, necesitas escuchar y aceptar la respuesta de Dios, porque es probable que reconozcas que necesitas un guía, que pidas la dirección, pero a veces no queremos escuchar ni aceptar la respuesta de Dios, porque queremos es la respuesta que nosotros anhelamos. Y cuando nosotros buscamos ayuda, necesitamos aceptar su guianza. Muchas veces hay personas que vienen a buscar orientación o consejería, pero quieren escuchar que el consejero les diga lo que ellos quieren oír. No realmente quieren escuchar lo que deben hacer. Y entonces van de un consejero a otro hasta encontrar a alguien que les dice lo que ellos realmente quieren oír. Honestamente, esa persona no quiere orientación, quiere buscar que alguien le confirme lo que él está pensando. Déjame decirte algo. Entender que Dios nos habla a través de la Biblia, que es un maestro, que tiene experiencia,
es muy importante, porque Dios nos habla a través de la Biblia, a través de las experiencias, a través de la circunstancia, a través del dolor. Escúchame bien, Dios nos habla a través de su palabra, a través de maestros o de expositores de la palabra, a través de las experiencias de la vida, a través de las circunstancias y a través del dolor. Así es que necesitamos nosotros entender muchas veces los estorbos que existen para oír su voz. En Job 33:14 dice la Biblia, en la Nueva Versión del Siglo, dice: Dios habla a veces de una manera y a veces de otra, aunque las personas no puedan entenderlo. Qué hermosa palabra, qué seguridad y qué advertencia nos ofrece Job en este versículo. Nos está diciendo que Dios habla de una manera y de otra. Y también en el capítulo 35:10 dice: a causa de la violencia claman los hombres y se lamentan por las injusticias de los poderosos. Pero nadie dice: ¿dónde está Dios? Mi hacedor que da cánticos en la noche y que nos enseña más que a las aves de los cielos. Dios nos diseñó para oír su voz. Si usted no está oyendo la voz de Dios, considere los siguientes estorbos. Puede existir algunos estorbos. Usted tiene el receptor apagado. Usted nunca ha establecido una relación con Dios. Y a lo mejor por eso no está escuchando la voz de Dios. Dios ha hablado de muchas maneras. Usó una burra para hablarle al profeta Balaam. Dios llamó a Moisés en el desierto a través de una zarza. Y podemos ver las diferentes formas en que Dios se ha revelado. Dios usó un pez, una tormenta para hablarle a Jonás. Usó un pez, una calabacera, un gusano, un sol terrible para hablarle a su siervo Jonás y enseñarle que Él es un Dios de misericordia. Así es que Dios usa las circunstancias, pero Dios usa a los maestros, usa su propia palabra para hablarte a ti y hablarme a mí. Mi estimado hermano y amigo, usted a lo mejor está lejos de la Biblia todo el tiempo si usted no escucha la voz de Dios. Por lo tanto, necesita comenzar a pasar tiempo con Dios, leyendo la Biblia, meditando en ella, escuchando la palabra. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entre más lee la Biblia, medita en ella, ora al Señor, usted comienza a purificar su oído para comenzar a oír la voz de Dios, o para comenzar a entender la voz de Dios. Dios puede hablarle a través de las circunstancias. Usted puede interpretar aquellos hechos a la luz de la perspectiva del cielo, porque Dios se está revelando. Dios se revela a los humildes y a ellos los guía. Qué bueno es nuestro Dios. A lo mejor, si todavía no está escuchando la voz de Dios, usted está en el canal equivocado y no lo va a captar. Ahora le hago una pregunta: ¿cuáles son algunos de los canales que Dios usa para hablarnos? Hay muchos ejemplos, como mencioné hace un momento. Ahora bien, ¿cómo puede usted estar seguro de que está escuchando a Dios? La gente habla sobre tener la paz de Dios, y la pregunta es: ¿qué significa eso? ¿Y cómo saber si usted la tiene? Escúcheme bien, el compañerismo con Dios y con otros puede tener un efecto poderoso en nuestra habilidad para oír la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Cuando tenemos compañerismo con Dios, porque tenemos intimidad con Él, Dios nos limpia, Dios nos purifica, y cada día nuestro oído está más claro para escuchar la voz de Dios. Así es que necesitas acercarte a Él para aprender a conocerle. Recuerda, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque me conocen.
Y realmente cuando uno conoce a alguien, puede haber una multitud, y si uno escucha a esa persona, escucha hablar, inmediatamente uno reconoce. Cuando tú conoces a tu cónyuge bien, puede estar en un grupo de muchas personas y le escuchas hablar, o aún le escuchas cantar, y tú dices, esa es la voz de mi esposa, esa es la voz de mi esposo. Le conoces. Así pasa con Dios. Cuando tú lees la Biblia, meditas en ella, oras continuamente, vas a reconocer la voz de Dios cuando te habla. Finalmente necesitas confiar en Dios aun cuando no entiendas. Recuerda que las promesas de Dios son para aquellos que siguen su camino. Así reducen las decisiones llenas de estrés. Las promesas son para los que creen. En el Salmo 77, 19, la Biblia dice, en la Biblia del Dios viviente, su camino llevó por una senda a través del mar, una senda que nadie sabía que existía. Este versículo nos muestra que a veces Dios nos lleva por caminos inesperados, nos lleva por lugares donde no sabemos qué vamos a hacer. Recuerda que Dios abre caminos donde no hay camino. Él abre estanques en el desierto. Él sacó a Israel y lo llevó a través del mar, y para ello era terrible, pero Dios tenía claro qué iba a hacer. Abrió el mar para que su pueblo cruzara en seco, y allí dejó avergonzados a sus enemigos. Por eso no te preocupes. Si no entiendes, no te angusties, solo cree firmemente. Recuerda cuando la Biblia nos dice que hubo hambre en la tierra y Isaac quería irse a Egipto, y Dios le dijo, no te vayas, quédate y trabaja ahí y planta. Y él trabajó en ese año y cultivó al 30, al 60 y al 100 por uno. Había una sequía, una hambruna, y todos buscaban para dónde irse, y Dios le dice, quédate allí. Pero no les da una explicación lógica cómo va a suceder el milagro. Así que cuando Dios te habla, aprende a escucharlo y confía en Él, aunque no lo entiendas. Dios le habló a María que concebiría, y ella dijo, bueno, ¿y cómo va a hacerse eso? Ella solo creyó. Dios iba a cumplir su palabra. Proverbios 4:18 dice, la senda de lo justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día aclara. ¿Qué seguridad nos dan estos versículos sobre seguir el camino de Dios? La senda de los hombres y mujeres justos, aquellos que confían en Dios, va en aumento hasta que el día aclara. No te angusties ni te preocupes, que irás en aumento. Una pregunta importante: ¿cuáles son algunas de las promesas que Dios hace a los rectos que siguen sus caminos sin importar cómo se ven ante los ojos de otras personas? Quiero que leamos algunos versículos de la Biblia, la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3. El versículo 5 y 6 dice la Biblia: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Qué hermosa promesa. Proverbios 12:28. También nos dice la Biblia, la palabra del Señor: en el camino de la justicia se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. Tremenda promesa. Y en el Salmo 37 encontramos otra promesa extraordinaria. Salmo 37, el versículo 23. Quiero leer este hermoso texto de la palabra del Señor. Salmo 37, 23 al 24, dice así la Biblia, la palabra del Señor: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Puedes estar seguro, si eres humilde, confías en Dios,
y te dejas guiar, Dios te llevará por camino recto. Podrás atravesar valles de sombras peligrosas y no tropezarás porque el Señor está contigo. Para ir concluyendo, mi estimado hermano y mi amigo que me escucha, evalúese usted mismo ahora. La pregunta es, ¿busca usted la guía de Dios en sus decisiones? Haga planes para mejorar su habilidad para recibirla y anímese y anime a otros. Dios tiene un plan y un camino para su vida. Si usted no sigue el plan, el camino que Dios creó para usted, el camino de la rectitud, entonces usted experimentará la tragedia más grande de la vida, que es desperdiciar su vida. La tragedia más grande en la vida es existir sin haber sabido o cumplido la verdadera razón por la cual Dios nos creó. Uno de los grandes problemas de la humanidad de este tiempo, y por los cuales existe tanto angustia, estrés, depresión, es por el vacío existencial, porque las personas tienen un vacío, no saben del por qué están aquí, no le encuentran sentido a su vida. La pregunta es, ¿busca usted normalmente la guía de Dios cuando toma decisiones? ¿Está usted siguiendo el camino de Dios en la vida? Pues bien, decida hoy que lo que usted necesita hacer para seguir el camino de Dios es permanecer en su camino, es permanecer fiel a su palabra. Si usted necesita un compañero que le ayude a tomar esa responsabilidad, acérquese al Señor, acérquese a la iglesia, y nosotros estaremos, por la gracia de Dios, dispuestos a orientarle a que reciba la guía de Dios a través de su palabra. Dios quiere guiarle por el buen camino, el camino de la bendición. Y si usted aprende a caminar tomado de la mano de Dios, le aseguro que usted vivirá libre de estrés y de angustias y de ansiedad. Más del 85% de la humanidad hoy vive con demasiado estrés y angustia por el vacío existencial. Se creen libres para tomar decisiones, pero aún así viven estresados porque viven con una incertidumbre del mañana. Por eso tienen que recurrir al horóscopo, a la lectura de la mano, a las cartas, al tabaco, etcétera, etcétera, porque necesitan seguridad de algo. Pero aquellos que confiamos en Dios estamos seguros, como dijera el salmista aquí: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo peligro alguno, porque el Señor está conmigo.